Bueno, continuando con el video de objetivos, vamos a ver cómo se elaboran los objetivos. Lo primero, tanto los generales como específicos, ustedes deben poner el verbo en infinitivo. Por ejemplo, analizar, descifrar. Entonces, en el ar, terminación ar. Entonces, el verbo debe ser en infinitivo, como en el ejemplo que estamos siguiendo, analizar. Después deben poner el evento o fenómeno de estudio. ¿Qué están estudiando? Los efectos de la cultura organizacional en la rentabilidad del negocio restaurantero. Están analizando los efectos de la cultura organizacional, pero pues si quieren le pueden poner todo el problema, los efectos de la organización en la rentabilidad del negocio restaurantero. Las unidades de estudio, ¿a quién están estudiando? En este caso, sí tienen que tener cuidado de ubicar bien quién. En este caso no lo dice exactamente, pero se sobreentiende que si habla de cultura organizacional en el negocio restaurantero, está hablando del personal del restaurante, tanto del jefe como de los empleados. El contexto es dónde se va a realizar. Entonces, por eso dice restaurantes de la Ciudad de México. Y temporalidad, como aquí no dice, entonces se asume que es en el presente. Sin embargo, muchas veces la temporalidad me lo da pues en la misma portada de la tesis donde dice el año, pues ya se sabe que fue en ese año. Y cuando ustedes hacen su introducción o su justificación, van a decir específicamente en qué año. Ok, entonces, verbos para objetivo general. Entonces, esto es importante para que ustedes sepan qué no y qué sí usar en los verbos. Sí tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, reconocer, comprender, entender, saber, comprobar, demostrar. A veces son amplios, generales y ambiguos. Entonces, a veces no se utilizan. No quiere decir que no los utilicen. O sea, sí los pueden utilizar, creo que yo ahorita utilicé uno, pero no son los ideales. Es mejor utilizar calcular, seleccionar, aplicar, separar, identificar, comparar. Estos son acciones más específicas y permiten determinar el avance en la consecución del objetivo. En los objetivos específicos pueden utilizar enumerar, identificar, enlistar, determinar, definir, describir, contrastar, analizar y enunciar. Ese es un ejemplo. Sin embargo, aquí les puse algunas taxonomías, por ejemplo, esta de Ballastrin, imagínense, de 1997, pero todavía se utiliza. En proyectos de investigación, les recomienda utilizar estos verbos para generales. Entonces, desde analizar hasta evaluar o evaluar, ¿no? Todos estos pueden utilizar como verbos generales. Estos verbos pueden ser acompañados por sus verbos específicos para objetivos específicos que, como digamos, están a un nivel menor que el objetivo general. O sea, el objetivo general está en un nivel mucho más alto. Entonces, los objetivos específicos o deben estar en el mismo nivel del objetivo general o debajo del objetivo general. Entonces, podemos utilizar todos estos como verbos específicos. Estos los pueden utilizar ustedes para su trabajo. También está la taxonomía de Bloom, creo que es así, así la tengo más abajo. En esta taxonomía de Bloom es la que nosotros utilizamos para hacer verbos, para hacer los objetivos muchas veces de los planes de estudio, pero también se pueden utilizar para eso. Entonces, aquí es, por ejemplo, si ustedes su tesis quiere ser de evaluación, tipo evaluativa, pueden utilizar todos estos verbos. Una tesis, por ejemplo, de síntesis, de resumen de varios artículos, pueden utilizar estos ejemplos. Una tesis de análisis, que es la que más comúnmente se usa, estos verbos y así, ¿no? Entonces, si ustedes utilizan un verbo, por ejemplo, de análisis, se supondría que ustedes tendrían que utilizar para los objetivos específicos unos más abajos, o sea, o de aplicación o de comprensión o de conocimiento, o de análisis, pero no arriba, no arriba. Por ejemplo, si utilizan comparar, su verbo para el objetivo específico, si para el objetivo general es comparar,
Para el objetivo específico debe ser o resolver, o usar, o trasladar, o destacar, o alguno de estos otros, organizar, descubrir, pero no puede ser construye, porque si hablaste de un objetivo específico, comparar, ¿en qué momento vas a construir? O sea, no. Si ya dijiste comparar, hasta ahí es como el límite de lo que vas a hacer en tu investigación. Ya construir ya sería pues ir más allá. Entonces, no es lógico que un objetivo específico vaya a niveles más arriba, ¿no? Es por eso. Espero que me entiendan. Si no, pues ya saben que en WhatsApp les puedo explicar. Esto está muy interesante. Esto me identifica, según los verbos, qué tipo de investigación puedo hacer. No es tan exacto, o sea, no siempre va a pasar así, pero como que me da luces. Por ejemplo, si yo hablo de especificar, estás hablando de una investigación descriptiva. Si tú hablas de diferenciar, relacionar, comparar y establecer y ya, esas son correlacionales, que son las que más uno utiliza en ciencia, ¿no? Esa la pueden ustedes utilizar, pero igual si es evaluativa, por ejemplo, alguien que habla de cómo están los sistemas de salud en México, pues establecer los, cómo se encuentran los sistemas de salud en Ciudad de México. Entonces, ahí puedo utilizar, si es evaluativa, puedo utilizar ese tipo de verbos. Esto clasificar según esto, clasificar puede ser en descriptivo o exploratorio, ¿no? Entonces, clasificar los huesos de mamut, ¿no? Encontrados en la región de Baja California. Entonces, ahí podría utilizar ese tipo de verbos. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Ahora, acá tenemos un ejemplo. Objetivo general y específico. Analizar los efectos de la cultura organizacional y la rentabilidad del negocio restaurantero en Ciudad de México. Entonces, para los objetivos específicos me tienen que ayudar a hacer el objetivo general. Entonces, sería determinar la rentabilidad de las empresas restauranteras durante julio y agosto del 2020, porque este estudio es en el 2020. Entonces, ¿por qué hablamos de determinar la rentabilidad? Porque aquí están hablando de dinero, ¿no? De que la cultura organizacional, ¿cómo le va con la rentabilidad? Entonces, bueno, primero quiero saber qué tanto gana un restaurante normalmente. Entonces, con esto lo puedo determinar. Ahora, identificar los factores que afectan la cultura organizacional de los restaurantes para el 16 de septiembre del 2020. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta persona? Que quiere ver qué es lo que causa una cultura organizacional buena o mala, ¿sí? Entonces, los factores que afectan la cultura organizacional. Eso me sirve porque dice los efectos de la cultura organizacional en la rentabilidad de México. Entonces, quiere ver esta parte. Los efectos de la cultura organizacional están en los factores que afectan la cultura organizacional. Por ejemplo, los factores pueden ser un bajo sueldo. Un bajo sueldo hace que los empleados estén mucho menos disponibles o poco contentos y hagan mal los trabajos. Y si hacen mal el trabajo, pues el cliente no le va a gustar y ya no va a volver a ese restaurante. Entonces, a ese tipo de cosas es que se refiere. Ahora, demostrar, como les dije, utilicé el verbo que no es muy común, pero pues lo pueden usar. Demostrar cómo afecta la cultura organizacional a la rentabilidad de las empresas restauranteras antes del 30 de septiembre. Con esto de demostrar cómo afecta la cultura organizacional a la rentabilidad, ya estoy uniendo estos dos objetivos específicos. Acá también podría ser comparar los efectos de la cultura organizacional y la rentabilidad de las empresas. Bueno, ustedes ahí lo podrían acomodar como quieran. Ahora, finalmente, este es como un objetivo de más que va a enriquecer, un objetivo específico de más que va a enriquecer el objetivo general. Ahora, él quiere proponer un modelo explicativo que permita pronosticar niveles de rentabilidad asociados con determinados aspectos de la cultura organizacional. Como que le quiere meter ya números, datos concretos para ver
qué es lo que puede ser si se sigue, por ejemplo, tratando mal al empleado o si se sigue no dándoles permiso para tener sus días libres, etcétera. Entonces, con un modelo, él propone hacer un modelo para saber qué va a pasar en el futuro, para prevenir a los restaurantes. Entonces, en general, estos tres verbos me resolverían este verbo general. Y este verbo enriquecería más a este verbo general, ¿no? Entonces, este verbo, si lo quieren, lo podrían llegar a quitar, pero es como un plus que le dan, como una visión al futuro de lo que ustedes hicieron. Entonces, sería interesante dejarlo. Bueno, finalmente, ya se me está acabando el tiempo, pero aquí vemos una matriz operacional que yo les pido el favor que lo hagan. Ustedes aquí ya hicieron, ya se supone que para ver este video ya hayan hecho las preguntas de investigación. Entonces hacen una matriz donde pongan preguntas de investigación, después objetivos, hipótesis y definición y operacionalización de variables. Entonces ahorita lo que nos va a importar es preguntas de investigación y objetivos generales. Entonces, ¿se acuerdan de la vez pasada, del video pasado? Hablamos de cuál es la situación del bullying y de las estrategias de prevención implementadas por los profesores del grupo de quinto semestre de la preparatoria José Martín Turno Matutino en la ciudad de Puebla, Puebla. Ese es de un video que habla de estos temas, de Masaryk. Ahora, ¿cuál sería, en qué pondría yo el objetivo? Básicamente la respuesta a esta pregunta. Determinar la situación de bullying. ¿Ustedes de cuál? De la pregunta cuál, ustedes elegirían qué verbo me responde mejor, ese cuál. En este asunto, en este caso, eligieron determinar. Entonces, determinar, quitarían este pedazo y ya ponen todo el resto. Determinar la situación del bullying y de las estrategias de prevención, bla, bla, y va a ser exactamente igual que este otro pedazo, ¿sí? Bien fácil. Ahora el objetivo específico, igual. ¿Cuáles son las diferentes modalidades de acoso escolar desde los distintos roles de la víctima, agresor y testigo? Entonces simplemente van a quitar cuáles son y van a poner ¿qué les serviría mejor? Pues el verbo identificar. Identificar las diferentes modalidades y todo lo dejan exactamente igual. Aquí igual. ¿En qué? Lo cambian por mostrar. ¿Cuáles? Lo cambian por describir. Entonces, así lo podrían llegar a ustedes a hacer y les voy a pedir que lo hagan para elaborar sus objetivos. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero que sí les haya servido los videos.